Muy buen día, qué bueno saludarles a todos. Y aquí estamos en nuestro tiempo especial de reunirnos como hombres que buscamos explorar la vida, que buscamos tener una relación con Dios más que una religión, eh, y nutrirnos, acompañarnos, reconociendo nuestra fragilidad humana y de alguna manera poder entender que quizá desde niños como hombres hemos escuchado el sea hombre, el sea fuerte, el no llore, el sea valiente, y esto nos aumenta aquella incertidumbre de muchas cosas en la vida. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que escriba su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, que sea Él el que nos hable dentro de ese misterio que es tener una relación con un ser que ni siquiera nuestra mente se lo puede imaginar. Entonces, amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por este día que nos regalas, por los diseños que tienes para nosotros hoy. Queremos bendecir cada hogar, cada familia aquí representada, cada país, y decirte, Señor, eh, que este tiempo que separamos cada sábado sea de gran bendición en nuestras vidas, de conocerte más y poder experimentar ese amor de Padre con el cual nos anhelas abrazar cada día. Quedando bajo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir este tema que creo que es de los más desafiantes para nosotros como hombres, y recordando que hacemos parte de los centros de formación de liderazgo internacional CENFOL. Y la pregunta es, ¿qué es la valentía? Eh, Como lo comentaba hace un momento, es una expresión que está muy ligada al sexo masculino, de ser valientes. Pero preguntémonos realmente si sabemos qué es valentía. Entonces, hombre valiente es aquel que tiene valor. Y el valor se puede interpretar de dos maneras. La primera, que vive por principios y valores, o sea, que es coherente en su vida, que aquello que dice que cree es lo mismo que piensa, siente, habla y hace. Es un ser humano que camina con coherencia frente a aquello que dice creer y que dice defender, vivir por principios y valores. Y pues Martin Luther King es uno de esos exponentes, y hay muchísimos que dejaron esa huella, donde aún no importa morir, pero estar parado en principios y valores. El segundo aspecto es que un hombre valiente, o sea, aquel que es coherente, también defiende sin miedo esos principios y valores, los defiende sin miedo, los vive sin dudas y tiene una fe firme en sus no negociables. Cada uno de estos puntos nos serviría para mirarnos como en un espejo hoy. ¿Realmente somos hombres? Probablemente por una connotación de identidad de género, pero ser hombre valiente es ya darle una connotación especial. La buena noticia de ser un hombre valiente es entender que no es por fuerza de voluntad, no es por un
esfuerzo humano, pero sí por una decisión que la vamos a ir profundizando hoy. O sea que esto nos lleva a determinar algo hoy. Primero, deseo ser un hombre valiente. Y segundo, cómo puedo experimentarlo, cómo puedo disfrutar de estas características. Aquí en Colombia, en este momento que ha sido tan polarizado de la ultraderecha y la ultraizquierda, en fin, me encontraba el fin de semana pasado en Bogotá y me encontré con un escritor muy famoso, ha sido líder en toda América Latina y vive en California, es periodista. Y me decía, yo he venido a la posesión del presidente y es un hombre de principios y valores cristianos y me llamaba la atención. Y me decía él, es que yo no miro cierto juicio que pueda haber sobre un hombre, sino yo estoy en todos los lugares donde se defienda la justicia social, porque a eso estamos llamados. No podemos llamarnos cristianos si no le tenemos una mirada a la justicia social. Y me llevaba a reflexionar lo que dice la Escritura, ¿no? Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y precisamente la justicia de los fariseos era una justicia legalista, mentirosa, de criticar, de señalar, de juzgar. En cambio, el camino que nos muestra el Señor es un camino de amor. Todos estos principios y valores se ven reflejados en la misericordia, se ven reflejados en la reconciliación, en la mutua convivencia dentro de ese marco de principios y valores. Entonces, miremos un poco cómo en 2 Corintios 5:17, lo primero que Dios nos dice es, mira, si tú has nacido de nuevo, si tú de verdad has rendido tu vida a Cristo, si tú has decidido decir, dejo de ser dueño de mí y le entrego las riendas de mi vida a Dios a través de su Hijo Cristo en el nuevo nacimiento, seré convertido en nueva criatura. Hay tres inevitables que plantean los científicos y esto me pareció bien curioso, bien especial. El primero dice es la herencia genética. Uno no escogió dónde nacer, ni escogió quién fueran nuestros padres, ni esa información que viene de los genes. No lo pudimos, es inevitable tenerla, nacemos con ello. La segunda es la influencia familiar y social. Un niño no puede escoger ese entorno familiar y social porque es allí donde uno nació. Es otro inevitable. Y el tercero es la influencia emocional. Una de las cosas que más nos desafían es el dominio propio, o sea, que las emociones no sean las que gobiernen. Y ellos plantean que entonces estos son los tres inevitables con los que camina un ser humano, y en este caso nosotros los hombres, y que contra eso no hay nada que se pueda hacer. Entonces le toca al hombre empezar a buscar sus propios recursos en lo más profundo de su ser para poder enfrentar este tipo de inevitables. Pero están dejando por fuera de la ecuación a Dios.
Precisamente estos tres elementos, cuando son intervenidos por Dios, Él los resuelve. Recordemos cómo en Jeremías dice: más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre y perverso. Todos nacemos con una perversidad dentro de esa herencia adánica. Pero precisamente es donde Dios dice: mira, todos, no hay ni uno, todos pecaron, todos fueron destituidos de la presencia de Dios. Y apartados de mí nada podéis hacer. Pero cuando uno le permite a él su intervención de Padre amoroso en nuestra vida, es donde aparece ese proceso transformador. Y eso es ser valiente. Entonces, la valentía no tiene que ver con machismo. La valentía no tiene que ver con todo este prototipo de violencia, de altivez, de egocentrismo que nos ha envenenado el machismo a través de la historia. Y ese machismo tiene esos tres elementos precisamente. Tiene una herencia adánica, tenemos una influencia familiar y social, y tenemos una influencia emocional reactiva, donde el ser macho es ser reactivo. Cuando era niño, mis padres me decían: si en el colegio le llegan a pegar, no se deje. También dele su puñetazo al otro, hágase respetar. O sea, desde allí venimos con esa impronta. Por eso, sin Dios seguimos viviendo una vida de errores, de tropezones. ¿Y qué tal si a esto le agregamos el que el ser hombre y ser macho es tener muchas mujeres, es ser conquistador, es ser el héroe de la película machista, dejar un reguero de hijos? Hay algo que es muy fuerte, pero que vale la pena que lo revisemos. Cuando un hombre utiliza a una mujer única y exclusivamente para los apetitos sexuales, la mujer nunca busca sexo. La mujer busca es tener a alguien, porque lo dice el diseño de Dios: el hombre es la cabeza de la mujer. Y entonces una mujer sin tener un varón de Dios al lado es una mujer que está descabezada. Dios le proporciona a la mujer dirección, protección, provisión, seguridad y afecto a través del hombre. Ni siquiera somos nosotros los que le brindamos eso. Dios usa su amor a través nuestro para proveerlo a la familia. De manera que este es un tema bien increíble. Cuando reconocemos esto que estamos mirando, no tenemos disculpa para decir: es que yo soy así, es que yo nací de esta manera, es que la influencia de mi papá o del entorno, en fin. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Señor en este famosísimo pasaje. Empieza por decir: nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Dios dice: si de verdad soy tu padre, soy el proveedor de esa sabiduría que resuelve esos tres aspectos inevitables, nadie podrá contigo. Esto es repetitivo, como lo vamos a ver más adelante. Y nos da un modelo, dice: así como yo respaldé toda la misión de Moisés, que estaba escondido en la tierra de Madián, huyendo como un prófugo, como un asesino, y la misericordia de Dios llegó y lo abrazó. Dice: así estaré contigo.
no te fallaré ni te abandonaré. Si nosotros nos quedamos allí, entonces aparece un cuestionamiento muy fuerte en nuestra vida. Si decimos creer en Dios y le hemos dado la oportunidad a Dios de ser el dueño de nuestra vida e intervenir, y Él nos dice que no nos fallará ni nos abandonará, ¿por qué seguimos con dudas, con miedos, con inseguridades y otra serie de cosas? Entonces, es lo que Jesús siempre le decía a sus discípulos, hombres de poca fe. Y aquí viene un mandato. Esto de qué es la valentía es un mandamiento. Sé fuerte y valiente. Entonces, hay dos tipos de interpretaciones de ser fuerte y valiente. Una es la del machismo, con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y la otra es ser fuerte y valiente en qué y el cómo. Dice, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. O sea, sé fuerte y valiente en la tarea que tengo para ti. Algo que a mí me sorprendió hace unos años y hablo mucho de esto con frecuencia, es como esos códigos genéticos que traemos, y son 3.000 millones en cada célula de nuestro cuerpo, traen una programación que nos hace originales. La programación que tenemos cada uno es una programación diferente y esa programación viene de acuerdo al para qué nos creó, al para qué nos diseñó el Señor, el para qué. Entonces, hagámonos esta reflexión, queridos compañeros. Yo estoy viviendo la vida que Dios diseñó para mí. Esa vida que Él expresa en Jeremías 29:11, donde dice pensamientos de bien y no de mal tengo para ti, para que tengas una esperanza y un futuro. Ese plan está lleno de riquezas, riquezas del cielo, de respaldo de... O sigo yo con una agenda paralela y aún invitando a Dios como diciéndole, mi agenda es mejor que la tuya. Apóyame esto, apóyame aquello. Continúa diciendo, sé fuerte y muy valiente. Pero, ¿en qué consiste la valentía? Aquí está. Dice, en tener cuidado de obedecer todas las instrucciones que nos dejó a través de la ley moral, no de la ley civil, ni ceremonial, ni religiosa, sino la ley moral, que fue la que ratificó Jesús cuando él dijo, no he venido a abrogar la ley, sino cumplirla. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíe de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Ahí está la valentía. Un verdadero hombre valiente. Y esto nos suena fuerte por allá, nos retumba cuando es un verdadero hombre. Recuerdo mucho cuando asistíamos a un Congreso Nacional de Hombres de Verdad en Medellín y uno le compartía a otros y les decía, mira, te invito a un Congreso de Hombres de Verdad. Y alguna vez alguien me decía, y es que si me estás invitando a un Congreso de Hombres de Verdad es porque yo soy de mentiras, que me estás diciendo que vaya y aprenda a ser un hombre de verdad. Entonces le decía yo, pues vamos y allá te vas a dar cuenta, ¿cierto? Entonces, la valentía que está ahí servida para nosotros, que es un regalo y que no es por fuerza de voluntad, es tener cuidado de deleitarnos en la obediencia de la palabra de Dios y no desviarnos a la derecha ni a la izquierda. Continúa diciendo, entonces te irá bien en todo lo que hagas. No sé si a alguien le interesa eso.
Mira lo que Dios nos está exponiendo hoy. Dice, hay una posibilidad de que todo lo que hagas te vaya bien, en todo. Creo que cuando nos vamos volviendo celosos en ese sentido, de mirar qué es lo que Dios quiere que hagamos, de revelarnos ese plan para el cual el Señor nos tiene, empieza el verdadero gozo en la vida. Y el gozo en la vida no tiene que ver con que haya o no dificultades, sino con que todo Dios lo usa para bien. Estudia constantemente este libro de instrucción. Yo quiero hacer un pequeño alto aquí. Y quiero invitarles a que miremos de esta manera. Yo hablo mucho de la contemplación de lo que existe, del diseño original. ¿Cómo es posible que vemos ese universo donde cada vez que descubren una nueva galaxia, un nuevo rincón del universo, entonces la ciencia se conmueve y se conmueve de ir mirando ese diseño de Dios? Hace poco, creo que habíamos comentado de cómo descubrieron otro rincón del universo y eso había una conmoción en medio de los científicos. Y esa inmensidad de esa nueva parte del universo que descubrieron es como la cabeza de un alfiler en la mano de Dios. El hombre lo que hace todo el tiempo es maravillarse de cuando descubre el diseño de Dios. Y eso nos ocurre cuando estamos como atentos a esto. Pero a ustedes no les parece que es bien paradójico en nuestro caminar, que Dios nos está mostrando semejante despliegue de grandeza. El solo hecho de que salga el sol, que se oculte el sol, que vemos evaporar el agua al cielo y formar nubes y llueve y se forman ríos. Y así vamos viendo todo el ciclo de la vida. Una telaraña, un nido, aquellos procesos del encuentro de un espermatozoide con un óvulo. Es impresionante ver todos esos diseños. El diseño de un ojo. O sea, diseño hay por todos los lados. Qué bueno que hoy nos hagamos una pregunta. Si hay semejante evidencia de ese diseño tan impresionante que Dios ha hecho, ¿por qué nos ha costado trabajo entender que ese diseño tiene un manual de operaciones? La vida tiene un manual de cómo vivirla. ¿Por qué queremos buscarle formas paralelas o alternativas o filosóficas o en fin, de hacerle mezclas a ese manual tan especial? Yo debo confesarme aquí delante de ustedes. Ustedes ven allá en mi espalda una biblioteca y tengo otras dos iguales llenas de libros. Pero esos libros se van volviendo una competencia con la Biblia, con la palabra de Dios. Y la lucha es no atraerme allá. Hay contenidos importantes, hay que leerlos, pero nunca podrán reemplazar a la sabiduría que nos entrega Dios en su palabra. Entonces, recapitulando hasta aquí, hablábamos de esos tres inevitables que nos dicen los científicos. Es inevitable que traigamos una sabiduría genética. Es inevitable que nosotros hayamos recibido una influencia familiar y social. Y es inevitable que tengamos una expresión emocional en nuestra vida diaria. Y hasta ahí llegan los científicos. Pero otra vez, no, si dejamos por fuera de la ecuación a Dios, quiere decir que
esos tres elementos nos van a gobernar. En Santiago 3, del 13 en adelante, Dios nos advierte que hay dos sabidurías. Hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Dice, cuyo resultado es toda obra perversa. Es producto de esto con que aterrizamos aquí en el planeta. Pero Dios dice, hay una sabiduría que viene de lo alto. Hay una fuente de sabiduría que viene de lo alto. Y esa fuente es la que nos convierte en verdaderos valientes. Entonces, por eso él insiste tanto en este pasaje que estamos viendo, donde él nos invita a que estudiemos constantemente este libro de instrucciones. Y dice, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Y yo creo que allí nace la palabra necio. Cuando Dios dice, vea, se la estoy mostrando bien clara. En Colombia tenemos un dicho y es explicárselo con plastilina, ¿cierto? Más claro no puede estar. Te dejo mi libro de instrucciones de la vida, que ese libro de instrucciones es coherente con ese diseño que he hecho. Quizás soy repetitivo en esto, pero vale la pena trabajarlo allá en nuestro interior. Acabamos de abrir hace unas horas los ojos. Nos dimos cuenta que estamos vivos. Nos concedieron otro día y ese día viene diseñado. Y ese diseño va por los rieles de ese libro de instrucciones. Y entonces tenemos que volvernos microscópicos con cada día. De decirle a Dios, gracias porque me acabas de otorgar otro día diseñado por ti, pero dame la sabiduría y la guía del Espíritu Santo para ir descubriendo para qué me fue otorgado otro día. Entonces, estudia constantemente este libro de instrucción. Y la pregunta es, ¿tenemos Biblia? La gran mayoría ni Biblia tienen. Entonces, hay que hablar más que de la Biblia, es del libro de instrucciones de Dios. ¡Wow! Cuando tenemos un libro de instrucciones de Dios, no es un libro de sabiduría humana, no es un libro más, es el libro de las revelaciones. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Eso es un hombre valiente. El hombre valiente no es el que se enreda en las discusiones necias de la vida, sino la valentía de mantenerse en el camino de la sabiduría sin desviarse a derecha ni a izquierda y estar estudiando constantemente y meditando en él de día y de noche. Entonces mira que primero es ese hábito de ir al libro de instrucciones. Segundo, tener una constante en el estudio. Hay muchas formas de estudiar la Biblia. Pero el tercero es meditar de día y de noche. En la meditación del libro es donde aparecen las grandes revelaciones, el equipamiento que Dios nos permite de sabiduría no humana para ser valientes. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. O sea, el Señor está diciendo, es lo único que te pido. Lo único que tienes que hacer, lo único, es estudiar constantemente el libro en las instrucciones y meditar para ponerlo en práctica. A mí siempre me ha impactado este pasaje. Yo sé que lo hemos visto en otro momento desde otro ángulo, pero aquí estamos hablando de ser valiente en las manos de Dios.
Entonces, nada que ver con las características machistas que nos contaminó y nos enfermó la cultura. Si aquí en este pasaje la palabra de Dios, que es el honor de Dios, el prestigio de Dios, la reputación de Dios, está diciendo solamente estudia constantemente este libro de instrucciones, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Es el gran regalo para que seamos prosperados y nos vaya bien en todo lo que hagamos. Si nos centráramos solo en eso. Mi mandato es ser fuerte y valiente. Entonces, ser fuerte y valiente es en derribar los distractores que diariamente nos quieren sacar de este hábito eterno que Dios nos pide. Estudiar constantemente el libro de instrucciones. Está diciendo en esta versión que hay un manual de instrucciones de la vida. De meditar y de practicar. Y finalmente, deleitarnos de ser prosperados y que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Ahora, mi mandato es ser fuerte y valiente. Y cuando hacemos esto, entonces no hay miedo, no hay desánimo, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Una de las cosas que me llama bien la atención a mí es que a veces estas enseñanzas de la Biblia, nosotros podemos leerlas o meditarlas al contrario. Es decir, si no hacemos esto, entonces Dios no caminará con nosotros. Dios no va a caminar con nosotros en esos desechos que le armamos a la palabra de Dios. O en esas competencias que nos permitimos a veces en la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otro. Y soy el camino al Padre, ¿no? Este famosísimo versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo, eso es ser valiente. Pero el machismo dice, todo lo puedo sin Cristo, todo lo puedo sin Dios. Aún una postura altiva, egocéntrica, que sin darnos cuenta terminamos diciéndole a Dios, si te necesito, te aviso. Entonces pasan los días con una indiferencia, no lo tenemos en cuenta, no nos dejamos guiar con ese amor que Él nos quiere guiar para disfrutar de cada instante que Él nos va permitiendo, sino lo que se nos ocurre. Entonces de pronto regresamos. Ahora, cuando regresamos a esa conexión con Dios, pasan dos cosas. La primera, que lo podemos hacer por costumbre, entonces nos volvemos religiosos. O porque estamos con una necesidad importante. Entonces, para derrotar la duda, el miedo, el engaño, la tentación, la ignorancia, el egocentrismo y la naturaleza pecaminosa. Estos son aquellos elementos que necesitamos derrotar. Esos son los enemigos y derrotarlos nos vuelve valientes. ¿Cómo derrotamos la duda? Con la guía del Espíritu Santo. Duda quiere decir dos o más opciones. Al fin, ¿qué hago aquí o allá? Duda. Pero el Espíritu Santo dice en Romanos 8:14 que los verdaderos hijos de Dios somos guiados. Reconocemos uno de los pilares de la humildad
reconocer que necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. El miedo. Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ser perfeccionados en el amor nos resuelve el miedo. El engaño. Viene la verdad. El Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio y nos revelará, nos enseñará toda la verdad y nos recordará lo que ya nos ha enseñado. La tentación la derribamos a través de estar firmes en la palabra de Dios. Por eso dice el que quiere estar firme, mire que no caiga. Segunda Corintios 10:5, derribando todo pensamiento que se opone al conocimiento del Señor y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La ignorancia. El Señor dice en Santiago 1:5, pídeme y te daré sabiduría abundantemente y sin exigirte nada. El egocentrismo es cuando reconocemos que Cristo vive en nosotros, que fuimos hechos templos del Espíritu Santo, y entonces tenemos un reconocimiento sincero desde el corazón y podemos emular al apóstol Pablo en Gálatas 2:20 diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la naturaleza pecaminosa dice en Romanos 6 que Cristo la destruyó. Ya el pecado no tiene poder en nuestra vida. Sí viene la tentación, pero no tiene el poder. Antes éramos esclavos, ahora somos libres. Lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Ahora, ¿qué tenemos? La naturaleza espiritual. Primera Corintios 2 lo tipifica de una manera bien especial. Dice, el que es pecaminoso no entiende las cosas de Dios ni las puede recibir porque para él son locura. Dice, pero el espiritual lo entiende todo y no será juzgado por nadie, solo por el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos derrotar toda esta colección de enemigos que es sobre los cuales tenemos que ejercitar la valentía a la que Dios nos llama? Comprender y aceptar la perfecta soberanía de Dios. Yo quiero, mis amados hermanos, hacerles un llamado sobre esto. Respondámonos a esta pregunta en esta mañana. ¿Qué tanto comprendemos la soberanía perfecta de Dios? ¿Qué tanto la entendemos y la aceptamos? Él es dueño de cada segundo de nuestra vida, de cada segundo. Es soberano. Hay muchísimas cosas que aún no entendemos. Deuteronomio 29:29 es un pasaje bien interesante porque dice que las cosas que Dios ha revelado son de sus hijos, pero las que no ha revelado son de él. Entonces, ¿podremos obligar a Dios a que nos la explique toda? Si en Eclesiastés dice, Eclesiastés 3, que los diseños de Dios han sido hechos de tal manera para que el hombre no conozca todo de principio a fin, sino que cada día nos va él revelando el pan nuestro de cada día, el maná de cada día, el vivir en el hoy. Dios está diciendo es hoy. Algo que se escucha mucho en el campo de las neurociencias, viva en el aquí y en el ahora. Y eso tiene una base bíblica. No traigas a tu mente las cosas del pasado ni a tu memoria las cosas antiguas y no tengas ansiedad por el futuro. Bástale a cada día su propio afán. Entonces dice el libro de Romanos que en Cristo somos más que vencedores. Eso quiere decir somos valientes. ¿Qué podemos decir acerca de cosas maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros,
¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Hay más de un pasaje donde dice, ¿por qué tienes miedo a lo que te pueda hacer el hombre? ¿Por qué le tienes miedo a las circunstancias que vas a atravesar cada vez en la vida? Como médico, me ha tocado ver morir a mucha gente, pero también me ha tocado ver a muchos que han salido al otro lado, más ahora en la pandemia. Pero definitivamente hay una huella increíble en aquellos que atraviesan las dificultades cimentados en la fe y en el amor de Dios, y aquellos que han atravesado las circunstancias en el miedo y en la desesperanza. Y creo que ese es un factor relevante en la sanidad, porque cuando una persona está en angustia, en desesperanza, en ese pavor a la muerte, su sistema inmunológico se le va al piso. Tengo una discípula en Bogotá que visité hace 8 días con mi esposa, y algo que nos sorprende en ella es cómo atravesó un violento cáncer gástrico terrible, y esa mujer nunca flaqueó. Son de aquellas experiencias que he tenido impresionantes de ver una persona parada en la fe y hoy en día está sana, aunque perdió su estómago, pero hoy en día está sana. Y aún ver cómo a su esposo lo contagió de esa fe, a su entorno familiar que se desplomaba porque hay antecedentes en varios miembros de su familia de cáncer, y esta mujer se paró en la palabra de Dios. Si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿No nos dará también todas las cosas? Cuando yo escucho esta voz que viene de nuestro amado Padre Celestial, destierra los temores que tengo sobre mis hijas, sobre mis nietos, sobre mis yernos, sobre muchos de los discípulos. Dios nos está diciendo es que hay algo que se me haya salido del control, y ahí aparece la soberanía de Dios. Dios todo lo usa para bien, todo. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación con Él, en una relación correcta con Él. Y aquí aparece uno de los puntos trascendentes de la palabra de Dios, donde dice, Dios nos eligió y nos colocó en una relación correcta con Él, pero no nos obliga. Por eso Él dice, mira, mira donde te he colocado producto de la expresión de mi amor. Cuánto te amo que te he adoptado como hijo y te estoy capacitando como hijo. Y tengo un plan espectacular y nos llama colaboradores, nos llama embajadores, nos llama sus hijos. Mis ovejas escuchan mi voz y me conocen, y nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Yo no sé si el mirar, contemplar, meditar, que Jesús día y noche ora por ti y por mí. La oración eficaz del justo
la oración eficaz de Jesús por nosotros puede mucho. De manera que esta es una ruta interesante que debemos llevarnos en el corazón hoy. ¿Qué más quiere un hombre que triunfar y qué más quiere un hombre que le vaya bien en todo y que le vaya bien en su familia? Pero sobre todo yo les diría esto. ¿Quién no quiere irse de este planeta habiéndose realizado? Como decía también el apóstol Pablo, dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Terminar bien la carrera que tenemos por delante. Allí está, bien clara, no le hace falta nada. Medita, lee, estudia el libro de instrucciones, medita en él de día y de noche y ponlo por obra. Pero hay una gran advertencia sobre todo lo que ya hemos visto hoy. Y es donde el Señor dice, no, la palabra de Dios no es de interpretación humana, no es con intelecto, no es con juicio. Hay un aspecto que también es muy complicado y es darle bibliazos a otro. Dios no nos llama a esa arrogancia. ¿Todavía Dios nos concede la sabiduría para con ella estar golpeando a otros? No, Dios nos ha llamado a ser sus exponentes del amor y de la misericordia. De manera que, hombres valientes de Dios, ¿qué nos llevamos hoy de esta reflexión? Ya llevo casi una hora hablando, ahora los quiero escuchar. Sueño con el día que todos abran sus cámaras y compartan las experiencias. ¿Quién quiere compartir qué te llevas hoy de aquí? Hola, Carlos y compañeros, buenos días. Buenos días, Rafael. Bueno, ¿con qué me quedo en esta mañana? Dice allí Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esos adornitos allí que tenemos, ¿no? Para derrotar, me gusta ese punto que compartiste, es la duda, el miedo, el engaño, la tentación, la ignorancia, el egocentrismo y la naturaleza pecaminosa. Y me gusta eso cuando dice comprender y aceptar la perfecta soberanía de Dios. Pues ahí está el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando acepto la soberanía de Dios, compartíamos ahorita un tema antes de esta reunión, lo que dice lo que dice Santiago. No siendo deudores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y pienso, Carlos y compañeros, que cuando interiorizamos esa palabra, que la usas también mucho y me gusta, interiorizamos la palabra de Dios, obviamente que eso se va a reflejar en nuestra exterioridad. Entonces ahí está el todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando yo soy obediente y hacedor de la palabra de Dios. Estamos en el proceso, siempre estamos en ese proceso porque dice que Él comenzó la buena obra en nosotros, pero que cada día la va perfeccionando. Sería mi aporte en esta mañana, Carlos y compañeros. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Y hay una cosa interesante. Todo lo puedo. Buenísimo. Pero tiene dos condicionantes. En Cristo quiere decir en profunda relación con Él. Y el resultado final es que Él me fortalece. O sea, me da la fuerza para hacerlo. O sea, leer el libro de instrucciones todos los días, meditar en él y ponerlo en práctica. Y como decía Rafael, no ser oidor olvidadizo, sino hacedor, se requiere un poder que es el reflejo de la valentía. Y es cuando le permito
a Jesús que me fortalezca. Fortalecer quiere decir colocar poder y colocar fuerza. Quiero que escuchen esto. Esto es demasiado especial. Sin oración no hay poder. Un hombre puede decir que es cristiano, un hombre puede congregar, un hombre puede lo que quiera, pero si no tiene una relación a solas, íntima, con Dios, unos diálogos inteligentes, porque no son oraciones repetitivas, sino ese diálogo, no hay poder, y sin poder no hay valentía. Nuestro compañero de Venezuela, el Ministerio de Caballeros, adelante. Bendiciones, queridos hermanos. Para mí es un placer, un privilegio escucharlo. Y qué palabras bonitas acaba de decir mi hermano. Y yo se las acabo de escribir a mi hijo. Le quiero regalar este testimonio y lo que acaba de decir usted, pastor. La oración es el arma fundamental de todo cristiano, porque ahí es donde vamos a encontrar la sabiduría que tanto nos falta y a nosotros como caballeros, como hombres. Y hace 60 días, creo que más, oraba y le pedía al Señor la mejor decisión sabia para enviar a mi hijo a estudiar. Hoy en día la sociedad a nivel de la juventud está muy perdida en lo que llaman las redes sociales, en lo que llaman la pornografía, y con todo eso, muchas veces nosotros como padres, en vez de imponer nuestra fuerza, no vamos al Señor y pedimos sabiduría. Y entonces le pedía y oraba al Señor que cuál era la mejor decisión, y la mamá decía una y yo decía, bueno, Señor, tú eres el único, tú eres el único que puede dar la mejor decisión. Hace 50 días tuve la oportunidad de entrar a una academia militar, soy militar también, y fui a llevar la palabra. Dentro de los cuarteles eso es difícil, pero hoy en día pues se le ha dado esa oportunidad de libre culto dentro de las Fuerzas Armadas, y nosotros a las academias pues vamos. Me dieron la invitación y fui a la academia donde durante 27 años atrás estuve allí, tuve el privilegio y recordaba con los cadetes lo que pasaba. Pero lo que no sabía era lo que iba a suceder después. Regresé, el Espíritu habla a mi vida y en oración me dice, ¿ya viste cuál es el camino? He empezado a orar a mi Señor y 2 días después le dije a mi hijo que si quería entrar a las Fuerzas Armadas, pero que no me lo dijera, que lo meditara y que después me lo diera. Y le dije a la mamá, usted dice, pero usted es loco, ¿cómo va si usted sabe que a él no le gusta eso y todo eso, que es lo que odia es esto? Y yo le decía, Señor, tú no mientes. 48 horas después, mi hijo me dice, sí, papá, yo quiero. Ha empezado todo este proceso. 48 días después estoy en la academia regalándole una palabra a mi hijo. Pero antes de todo eso, ese primer día le quiero regalar este otro testimonio. Cuando íbamos saliendo, allí hay un sacerdote que lleva la palabra y le dice a los cadetes, ¿quién eran esos 2 señores que iban allá? Le dice, eran 2 pastores. Y yo le decía al pastor que el que me invitó, Dios, ¿quién dijo que yo era pastor? Dios, entonces llega y dice, es que le dice a los cadetes, dice, yo quiero hablar con el director de la escuela, y va a la escuela. Al director de la escuela le dice, ¿ustedes cómo permiten esos malandros, esos delincuentes, esos drogadictos que son de nada, que dicen ser evangélicos? Aquí lo que van a traer es lo peor. Y uno para poder entrar a un instituto militar, uno primero lo escanean y eso. El pastor fue militar en situación de retiro. Yo fui militar en situación de retiro. Excelente funcionario. La máscara se le cayó y le dice al coronel, pero es que ellos son 2 militares retirados que hoy en día el Señor los utiliza en esta misión. Del tiro, el sacerdote dejó hasta la sotana. 48 días después no lo volvemos a encontrar. Y volvemos otra vez. Y dijo, vamos a ver quién va a poder más aquí. Y el pastor me mira y yo le digo, pastor, lo que el sacerdote no sabe, que nosotros somos militares, que sabemos y pensamos cómo piensa un cadete, pero lo que el sacerdote no sabe, que mi Señor metió un hijo mío ahí que es hijo de él, eso es lo que no sabe. Pero lo que el sacerdote no sabe,
es que la voluntad de Dios es que nosotros estemos aquí. Y con la voluntad de Dios nadie puede, porque ni nosotros como hombres, como caballeros, si no buscamos una dirección del Señor, jamás y nunca podremos ver con anhelo y bendición. Y le cierro con esto. Los problemas son tan grandes como uno se lo imagina, pero son tan fáciles según sea nuestra decisión. Y la mejor decisión que he tomado en la vida mía es servirle al Señor y dejar todo en manos de Él. Nada tengo, todo se lo debo a Él. Y desde ese momento que entendí todo eso, mi vida es otra. Porque si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiará nuestra forma de vivir. Gracias, hermanos. Gracias por la atención y fuerza y fe. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Buenos días. Qué bueno entender que ya te doy la palabra, Javier, bienvenido. Qué bueno entender que cambiaste la milicia humana por la milicia de Dios. No hay un cargo mejor que ser soldado de Dios, como dice en una de las cartas de Timoteo. Javier, adelante. Gracias, buenos días. Acá un saludo especial desde la Universidad Bautista. Hoy poniendo en manos de Dios este nuevo reto. Estudiar mi teología, 5 añitos juicioso, a ver qué cosas nos depara Dios. Quiero compartirles esta alegría y el entusiasmo con que llego a la universidad. Faltan 3 minutos para las 8, está muy fresco el día y espero pues que siga así. Y feliz. La idea es aprender cómo reflexionar esos temas tan apasionantes de la palabra, tener conocimiento más profundo y encomendarle pues al Espíritu Santo que me dé sabiduría y que me dé el conocimiento para afrontar ese nuevo reto. De manera que con mucha alegría los saludo, me llevo pues siempre las cosas buenas, todo es bueno, no hay nada malo, todo es ganancia en estos bellos días. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias, Javier. Y bueno, este es un tremendo testimonio. Javier vive acá en mi ciudad, en Popayán, y ha querido dejar a un lado por unas horas su ejercicio como abogado para viajar hasta Cali a empezar la carrera de teología en la Universidad Bautista, cosa que nos alegra mucho y que creo que son de esas decisiones increíbles de poder capacitarnos para servirle a Dios. Dios te bendiga, Javier, y que te dé todo ese impulso de todos los años para que después nos edifiques también a muchos otros. Bueno, creo que por acá también nos comparte nuestro compañero Andrés, cómo todo lo científico es espiritual. No estoy diciendo lo que distorsionan los científicos, digo lo que encuentran los científicos también hace parte de esa creación de Dios. Entonces, no hay ese marco de diferencia entre lo científico y lo bíblico. Al contrario, cada vez se fusionan más. Y bueno, no pensaba contarles esto, pero voy a hacerlo a raíz de la reflexión que nos hace Andrés allí. Cuando me encontré con este escritor allí en Bogotá, me decía, Carlos, yo te animo a que dejes o desarrolles una base bíblica de las neurociencias. Y esto lo sentí de Dios y es un proceso que acabo de iniciar y que bueno, en algún momento estaremos con otros colegas presentando un documento de la base bíblica de las neurociencias, porque es increíble.
no son las neurociencias hacia la Biblia, sino la Biblia hacia las neurociencias. O sea, cómo Dios diseñó el cerebro y cómo diseñó la forma operativa de él. Por acá nos dice Medardo, me llevo los 3 inevitables que debo colocar en manos de Dios para salir adelante. Allí están esos 3 inevitables, que son los 3 tóxicos que hemos recibido. Una herencia genética adánica perversa, un entorno de la cultura y de la sociedad que cada vez está más desviada de los principios y valores, o sea, convertida en antivalores, y cada vez las emociones se han encargado de gobernar y gobernar más esta humanidad y no el Espíritu de Dios. Siendo las 8:01, les dejo un abrazo grande, Dios les bendiga y metámonos en ese deleite del libro de instrucciones como es la palabra de Dios. Que estén muy bien, Gracias. nos vemos. Gracias, Carlos, Bueno, equipo. bueno. Dios les bendiga. Profundo agradecimiento. Gracias, Bendiciones. Carlos y compañeros. Bendiciones. Gracias, buenos días. Feliz fin de semana. Feliz fin de Que Dios semana. les bendiga. Felicitaciones, Javier. Dios te bendiga. Felicitaciones, sí, Javier, felicitaciones por Gracias, esta muy amable. decisión. Qué bueno, Gracias, muy vale. amable. Abrazo Qué fraterno para qué todos. valiente, Rafael. A ver. José Manuel y compañeros, que Dios los bendiga. Ministerio de Caballeros. Ministerio de Caballeros, que Dios Mucho te juicio, bendiga. Manuel. Y a todos los compañeros. Dios los bendiga. Un placer. Feliz fin de semana. Igualmente, bendiciones Javier, para todos. pórtate bien allá en la universidad. Mira, sé juicioso y haz tu tarea, ¿oíste? No te copies, no te copies, porque copiarse no es de valiente. Abrazo fraterno, que Dios les bendiga.